Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy contenta de estar en Barcelona. Adoro esta ciudad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vienes mucho? Últimamente menos, porque yo durante un tiempo vivía prácticamente en Barcelona. Las películas que hacía, las TV movie, cine, me traían aquí y la conozco desde habitarla, ¿no? Entonces me encanta esta ciudad. Así que yo creo que con este viaje con abuelos, que he vuelto, también acabo de hacer un corto aquí, se ha roto como un poco la cosa de no venir y le comentaba a Laura Mañá, que la estuve viendo el otro día, que eso significa que ya mismo voy a venir y además trabajando, que es como a mí me gusta. ¿No? Sí. Sí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, ¿por qué eres actriz? Pues te diría que así en una sola frase, por una necesidad vital. Siempre lo supe y lo necesité. Así que, por eso. Y ahora que llevas un tiempo largo trabajando de actriz, la experiencia que vives, cada experiencia que vives, ¿es lo que esperabas? ¿Es algo muy diferente a lo que habías pensado cuando eras una jovencita y quisiste ser actriz? Si no estuviera viva la ilusión con la que empecé y que me llevó además a convertirme en actriz, no estaría en esto. Así que sí, hay experiencias que puedo calificar de experiencias complejas, experiencias duras, algunas incluso dolorosas, pero todas ellas en su conjunto me han hecho crecer como profesional y sobre todo como ser humano, y han mantenido la ilusión. Yo no puedo afrontar un trabajo sin una absoluta entrega y sin la ilusión. ¿Y qué te hace, si tienes la oportunidad, que no lo sé, qué te hace elegir un papel o no? Tanto sea en tele, teatro, cine, ¿qué es ese punto que dices, esto lo tengo que hacer yo? ¿Qué es? ¿Porque el director te da buena onda, o el personaje, o tu momento personal? Hay combinaciones, cada proyecto viene de una manera distinta, ¿no? Pero sí podría resumir que siempre la decisión se toma desde que te interese el guión y de que la persona que te ha confiado ese personaje, tú veas que te puedes entender con él o con ella, ¿no? En el caso de Santiago fue muy claro, muy sencillo, muy directo. Me habían pasado un guión y tuvimos una entrevista y su entusiasmo me entusiasmó a mí y sentir que confiaba en mí. Además, sinceramente, en ese trabajo que no estoy negada a hacer pruebas, nunca lo he estado. Pero sí a veces te encuentras haciendo unas pruebas que tú dices, ¿en qué sentido, no? ¿Por qué? Y de pronto que alguien te llame porque conoce tu trabajo y confía en ti, pues no deja de ser un regalo como más bonito, que llega más bonito. Porque en el momento que te lees el guión, cuando estás en tu casa y a solas o como lo hagas, ¿qué sientes? O sea, es una historia muy diferente, ¿no? a lo que tenemos visto, porque se centra en la tercera edad o personas que están un poco, que la propia familia y sus propias vidas se aíslan, ¿no? O sea, sí. es algo, yo, el momento que vi la película me quedé como, wow, esto es otra cosa, ¿no? Yo creo que también hay necesidad de contar las vidas de estas personas, ¿no? Y sobre todo, y creo que fue muy importante en la decisión y en la valoración de ese guión, con sentido del humor. Sí. Es una película... Porque si no hubiera sido algo trágico, llena de sensibilidad, sí. Es amable, muy bonita de ver, abrazada por el sentido del humor, pero con profundidad. Y esos elementos, esos y cómo estaban escritos los personajes.
no solo los protagonistas, que son tres amigos, me gusta mucho la relación de tres hombres que tienen la suficiente complicidad entre ellos para contarse cosas privadas, ¿no? Que en el mundo masculino es un poco más difícil. Y ellos, que tienen ya una edad, de pronto se cuentan cosas que podían ser las cosas que se cuentan tres señoras en un banco, y eso me gusta mucho. Y luego que evidentemente hay un tronco, que es el del protagonista de Isidro, que es el emprendedor, pero luego están las demás historias, porque Ramón Barea, con ese abuelo que no es abuelo, deseando ser abuelo, es el mayor que yo creo que todo el mundo querrá ser. A mí me gustaría ser así, o sea, un hombre con su edad, con ese amor a la vida, con esa vitalidad, con esa ternura, con esa curiosidad, que está abierto al amor, pero vamos, de par en par, y con esa absoluta generosidad, ¿no? Es un personaje que además tiene su evolución y pues en esa historia vemos también la incomunicación que puede tener una familia, cómo los mayores acogen a los jóvenes cuando los jóvenes se quedan apartados de la sociedad, cómo de pronto desde la juventud debes valorar lo que tienes y respetar al que te ha dado una educación, una formación, y no, bueno, en el caso del hijo, ¿no? Que a veces es crítico con el padre. Al final, la nuera, la Eva Santolaya, es maravilloso el personaje de Eva Santolaya. Qué triste, ¿no? Es una película muy triste, pero a la vez muy positiva. Sí, totalmente. Y luego el personaje de Roberto Álvarez. Te da una torta, pero sí, te da una bofetada, pero desde la... una caricia, ¿no? Y lo consigue el director en su primera película. Roberto Álvarez para mí es el personaje, el ser que se ha quedado anclado en su zona de confort, pero eso le impide crecer. Ya. Como creador y como ser humano, ¿no? Desde el hombre que es, pues ahí con esas medio historias que no ha amado realmente. Ha amado muy pocas veces en su vida, y de pronto ese hombre decide lo más importante, que es ser padre. Es una decisión vital, esa es la mayor decisión que puede tener un ser humano, ¿no? Y cómo desde lo creativo sale de la zona de confort y se convierte en otra cosa y en un escritor más interesante. O sea que Abuelos habla de muchas cosas, ¿no? Y están las mujeres ahí desde ese lugar, son personajes, digamos, de reparto más secundarios, podríamos llamar. Yo creo que son personajes muy importantes porque además evolucionan en la historia y son activas. Todas las mujeres que aparecen en la película son mujeres activas, mujeres muy inteligentes y que van evolucionando también, ¿no? El personaje de Mercedes San Pietro es maravilloso, es que esa historia es maravillosa. Yo estuve con ella porque en la Filmoteca le hizo una carta blanca, ella eligió películas que le habían gustado mucho. Ay. Y era un encanto. Trabajé con ella, bueno, compartimos película en Sé quién eres, y luego yo tuve la suerte de tenerla como mi madre en una TV movie que se llamaba Libro de Familia, que estaba Cristina Brondo, que la hice aquí en Barcelona, y bueno, para mí es de las más grandes que tenemos en nuestro cine y en el teatro. Pusieron en la Filmoteca Gary Cooper, que está Ay, maravillosa. Que yo no la había visto. Esta película la vi yo cuando tenía... Me pareció increíble. Creo que tenía 15 años, 16, ya era muy chica. Yo creo que es una película moderna hasta hoy en día. Sí. Hoy en día sigue siendo muy moderna. Sí. Bueno, y todas las que hizo con Aristarain, o sea, sí. Es una actriz que ha hecho personajes importantísimos. Sí, el otro día en la historia de nuestro cine pusieron Extramuros. Ay, sí. Y ahora hasta mañana se puede ver en televisión a la carta, pues la buscaré. Ahora quiero que me hables de tu personaje, porque el matrimonio que formas con Carlos, wow, es un matrimonio demasiado real, ¿eh? Sí, es curioso. Real. Bueno, Carlos está en esta peli. Actuando, ¿eh? Parece que lo estáis viviendo. Que se palpita, ¿verdad? Parece un documento de una realidad que viven muchos matrimonios. Pues que me gusta mucho que me lo digas, porque además nosotros nos conocíamos, habíamos coincidido en festivales, pero no habíamos trabajado juntos y ni siquiera pudimos ensayar los personajes, ¿no? Nos encontramos el día que el día que rodábamos, ¿no? Y de pronto que hubiera esa química, que yo creo que la hay, ¿no? Es un matrimonio que además después de tanto tiempo lo que se ve y lo que hace que todo salga bien es que se aman mucho.
y eso está y está en los años y cada uno tiene su motivo, ¿no? Él que está delicioso, ¿no? A mí me provoca una ternura y yo es que lo amo, cuando lo veo lo amo. Bueno, es el que te lleva de la mano en esta historia, ¿no? En Abuelos, Carlos es el personaje que conduce al espectador y que invita incluso al espectador. Es el que pone la primera piedra, el que toma la iniciativa de cambiar una situación que exactamente. Es muy... y Amalia, pues es normal que no entienda, ¿no? Porque es una mujer que está activa, es una mujer que no quiere que lo pase mal, pero que de pronto tampoco entiende esa para ella obsesión de que esté ahí. Está tratado al principio como un poquito así, como es un poco la malilla entre comillas, ¿no? Como incluso la madrastra, sí, como la bruja, está ahí, mala, sí, está ahí. Además es un resultado incluso del montaje, al principio, porque había escenas que eran más amables, empezaban más amables y terminaban pues con cierto enfado, ¿no? Y en el montaje se ha cortado. Yo creo que también es interesante esa actitud de tu personaje para después cuando le lee la cartilla te lo crees más. Sí. Porque si al principio hubiera sido amable, después dices, bueno, que es sorprendente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es bonito en el matrimonio cuando le lee la cartilla, sí. ¿no? Y él es en el momento de que espabila. Que reacciona. Pero ella también se da cuenta de cosas. Sí, ¿no? se da cuenta de cosas. Porque además cuando tenéis el espejo del matrimonio de tu hermana como... Sí, está ahí. Sí. Es un ausente presente, ¿no? Hay un momento en la película que ronda la separación, que tú piensas que pueden separarse. Sí, porque hay una incomunicación, se ha roto el vínculo, parece que se ha debilitado, ¿no? Y es curioso porque es clarísimamente un matrimonio consolidado en muchas cosas, ¿no? Pero sí, hay un momento de crisis y afortunadamente la superan y está muy bien. Es interesante porque ves la fragilidad de las emociones y de las cosas sólidas, ¿no? Sí. Que en un momento se puede partir todo. Sí. Y ahí lo ves mucho en ellos. Sí, porque habla mucho de la comunicación. ¿No? Sí. Es que esta película habla mucho de... Yo creo que es muy fácil incomunicarse en la sociedad. Totalmente. Que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Ana? Porque realmente no nos paramos a escuchar al otro de verdad. Falta de empatía, ¿no? ¿Hay mucha? Sí, cada vez hay más. Pero yo soy optimista, yo quiero pensar que... ¿Qué te hace ser optimista? Porque confío en el ser humano. Igual individualmente somos todos tan parecidos y individualmente tenemos una gran capacidad para amar, para entregarnos, para dar desde el interior, ¿no? Para entender al otro. Luego, como en colectividad es como nos convertimos en otra cosa, ¿no? Hay que... Más individualistas, ¿no? Claro, pero el individualismo, si te cierra... Mal llevado, ¿no? Mal llevado, sí. Mal llevado, porque es bueno ser... Porque ser diferente no está mal. No está mal. Al contrario, salirte de la norma... Llevarlo a un extremo es lo que hace perjudicar a otras personas. Cerrarte, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿no? La clave está en ponerte en el lugar del otro o de la otra. Si tuviéramos la valentía y fuéramos lo suficientemente abiertos como para ponernos en el lugar del otro y de la otra siempre, eso nos haría pensar y sentir y actuar de otra manera. Si tuvieras que decir que Abuelos es una película humanista, que habla de valores desgraciadamente en extinción, ¿sería una buena respuesta? Sí, porque habla de lo que somos, ¿no? Y de nuestras necesidades y de lo que buscamos y encontramos. Y de que no hay edad para volver a crecer y volver a sentir, ¿no? Siempre hay edad. No hay edad. Siempre hay edad para eso. Nos han vendido mucho la moto con eso, ¿eh? Sí, bueno, en esta sociedad... Es lo más importante y el resto es ya de capa caída. Claro, y eso es triste porque todas, si no nos morimos antes, claro, llegaremos ahí. Y también querremos que nos miren, que nos cuiden, que nos respeten, ¿no? Y los mayores tienen mucho que darnos. La experiencia, aunque la experiencia es algo que tú adquieres cuando te equivocas, cuando a ti te pueden decir 1000 cosas y dar 1000 consejos y uno tiene que pasar por determinados procesos para crecer, ¿no?
pero tener al lado la sabiduría del que ha experimentado y escuchar siempre te va a dar como una gabardina, como un abrigo donde te puedes sentir cómodo y decir, bueno, sí, esto va y lo voy a vivir, pero voy a escuchar a mi abuelo, voy a escuchar a mi amigo, no tiene que ser ni siquiera de la familia directa, ¿no? Escuchar al vecino, tomarte un café con la persona que vive al lado de tu casa y que tiene en Madrid, que hay mucha gente que vive sola, ¿no? Ya, muchísima. Y de pronto te paras a tomar un café. Mueres sola. Sí, y te puedo asegurar, yo porque lo puedo decir con experiencia porque me ha pasado, que después sales de otra manera. Y ves a esa persona, a mujeres, yo sobre todo he tenido más relaciones con mujeres a las que luego me ha dado muchísima pena no volverlas a ver, porque se han ido y que me han dejado huella. Y ahora para terminar, Ana, porque esto sería un buen final, Sí. dime si hay alguna película que cambió tu mirada como espectadora cuando eras una chavalita, eras adolescente. Es que hay tantas. O una de ellas solo. O dime la última que te Muerte de un ruiseñor. Ay, qué bueno. Atticus Finch. Además la vi pequeña. Atticus Finch. Sí. Gregory Peck. Te lo dejo ahí, porque ahí se me podía poner, pero sí esa película, bueno, hablando de empatía, ¿no? Que estamos hablando, clarísimamente es un ejemplo de eso, ¿no? Pues Ana, muchas gracias por tu tiempo, por Gracias la película. a ti. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Gracias. Gracias.